Bueno, bendiciones nuevamente. Vamos a continuar con la parte número 2 de Introducción al Pentateuco. Vamos a estar viendo lo que es Introducción al Génesis. Introducción al Génesis. En esta introducción quiero presentarles un video de un video explicativo de lo que es Génesis, por lo menos la primera parte desde el capítulo 1 al capítulo 11. Pues Génesis se divide en dos secciones, del capítulo 1 al 11 y del 12 al 50. Les paso esta primera parte y en el transcurso de la materia les estaré presentando la segunda parte. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en dos partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50 que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. Estas dos partes son conectadas por una historia como una bisagra al inicio del capítulo 12. Este diseño nos da una pista de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la narrativa de toda la Biblia. El libro comienza con Dios, interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de ahí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer. Dios hace unas criaturas llamadas humanos o Adán en hebreo. Él las crea a su imagen, lo que tiene que ver con su rol y propósito en el mundo de Dios. Los humanos fueron creados para ser los reflejos del carácter de Dios hacia el mundo. Fueron designados como representantes de Dios para gobernar su mundo a su nombre, lo que en el contexto significa desarrollar todo su potencial, cuidarlo y hacer de él un lugar donde aún más vida pueda florecer. Dios bendice a los humanos. Esta es una palabra clave en este libro. Él les da un jardín, un lugar desde el cual empiezan a construir este nuevo mundo. La clave es que los humanos tienen que elegir cómo van a edificar este mundo. Esto es representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hasta ahora, Dios ha provisto y definido lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero ahora, Dios les está dando a los humanos la dignidad y libertad de elegir. ¿Van a confiar en la definición de Dios sobre lo que es bueno o es malo? ¿O buscarán la autonomía y definición del bien y del mal por ellos mismos? Las apuestas están muy altas. Rebelarse contra Dios es abrazar la muerte, porque estás apartándote del mismísimo dador de la vida. Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa. La serpiente es presentada sin ninguna otra introducción más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y a llegar a ser como Dios. La ironía de esto es trágica, porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron hechos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos, y en un instante la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se rebeló primero. Y justo aquí, la historia se detiene. Hay una serie de poemas cortos donde Dios declara a la serpiente y luego a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones. Primero, Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria, está destinada a la derrota y a morder el polvo.
Dios promete que un día una semilla o un descendiente saldrá de la mujer y le dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente, lo cual suena como unas noticias maravillosas, pero esta victoria vendrá con un precio, porque la serpiente también le dará un golpe letal en el talón del descendiente mientras está siendo aplastada. Una misteriosa promesa de un vencedor herido. Pero en el flujo de la historia, hasta ahora vemos que esto es un acto de la gracia de Dios. Los humanos se han rebelado y ¿qué hace Dios? Promete rescatarlos. Pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. Dios les informa que desde ahora todos los aspectos de sus vidas juntos, en casa y en el campo, van a ser llenos de pena y dolor debido a su rebelión, llevándoles hacia su muerte. Desde aquí, la historia empeora. Los capítulos del 3 al 11 trazan la onda expansiva de la rebelión y de las relaciones humanas, fracturándose a todos los niveles. Hay una historia acerca de dos hermanos, Caín y Abel. Caín está tan celoso de su hermano que quiere asesinarlo. Dios le advierte que no ceda a la tentación, pero él lo asesina en el campo. Luego Caín va y construye una ciudad donde reina la violencia y la opresión. Esto es representado en la historia de Lamec. Él es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una esposa. Las está acumulando como una propiedad y luego empieza a cantar una corta canción acerca de cómo él es aún más violento y vengativo de lo que fue Caín. Después se nos presenta una extraña historia acerca de los hijos de Dios, lo cual podría referirse a seres angelicales malignos o podría referirse a reyes antiguos quienes proclamaban proceder de los dioses. Como Lamec, ellos tuvieron tantas esposas como quisieron y procrearon a los Nephilim, estos grandes guerreros de antaño. Cualesquiera de los dos significados que sea cierto, el punto es que los humanos están edificando reinos que llenan el mundo de Dios con violencia y con más cantidad de corrupción. Como respuesta, se nos dice que Dios se aflige con dolor. La humanidad está arruinando su mundo bueno y se están arruinando los unos a los otros. Así que debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, Él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Pero Él protege a un humano irreprensible, a Noé y a su familia. Él lo comisiona como a un nuevo Adán. Él repite las bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo. Así que nuestras esperanzas están bien altas. Pero luego Noé falla, también en un jardín. Él va y planta un viñedo, se emborracha y termina completamente sin sentido. Y luego Cam, uno de sus hijos, en la carpa, le hace algo vergonzoso a su padre. Aquí tenemos a nuestro nuevo Adán, desnudo y avergonzado, igual que el primero. La decadencia empieza de nuevo. Conduce a la fundación de la ciudad de Babilonia. Los pueblos de la antigua Mesopotamia se reúnen en torno a una nueva tecnología que han descubierto, el ladrillo. Pueden hacer ciudades y torres más grandes y más rápido de lo que nadie jamás las ha hecho. Ellos quieren construir una nueva especie de torre que llegará hasta los dioses y les hará un gran nombre. Es una imagen de la rebelión y la arrogancia humanas. Es la rebelión del jardín en gran escala. Dios humilla su orgullo y los dispersa. Este es un grupo diverso de historias, pero todas están desarrollando el mismo punto básico. Estas historias están declarando que vivimos en un mundo bueno, el cual hemos convertido en malo, y que hemos elegido definir el bien y el mal por nosotros mismos. Todos contribuimos a este mundo de relaciones rotas, que llevan al conflicto, a la violencia y finalmente a la muerte. Pero hay esperanza. Dios prometió que un día un descendiente de los humanos vendría, el vencedor herido, quien derrotará el mal en su raíz. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios está determinado a bendecir y rescatar este mundo. Así que la gran pregunta es, por supuesto, ¿qué va a hacer Dios? La siguiente historia, la bisagra, ofrece esta respuesta. Por ahora, de esto es que trata Génesis del 1 al 11. Bueno, ahí vimos un video muy especial de lo que la explicación, por lo menos de la primera parte de Génesis, capítulo 1 al 11. Creo que nos da bastante luz en la comprensión de Génesis. Continuamos entonces con la materia. Vamos a dar una introducción a lo que es el libro de Génesis. El nombre Génesis, el tema central, importancia del libro, autor y fecha y tiempo que abarca el libro y el bosquejo.
Y también se da un resumen. Eso es lo que vamos a ver en sí de Génesis y principios de interpretación que son muy básicos. Todo eso es lo que vamos a ver en esta lección. En primer lugar, hablamos del nombre judío, hebreo, Brei, en el principio. Nombre actual, o sea, el nombre que se le daba en el hebreo era ese, ¿qué significa Brei? Brei, no sé cómo se lee, ¿qué significa en el principio? Ahora, actualmente, el nombre actual es tomado de la Septuaginta. ¿Se recuerdan? Pues les estuve hablando de esto, que fue traducida del hebreo al griego. Ahí se toma ese nombre en Génesis capítulo 2, verso 4. Este es el libro de los Génesis, o sea, de los cielos y de la tierra. Hebreo Toledo. Tiene 10 divisiones generales que se encuentran ahí. La palabra griego Génesis significa origen, fuente o generación. Tema central de Génesis, desde un punto de vista literario, el tema es, como dije, desde un punto de vista literario, el tema es el origen de todo, incluyendo al creador y la historia de las generaciones primitivas. En cuanto a tema literario. Desde un punto de vista teológico, el tema es que Dios comienza la redención escogiendo un pueblo. Dios comienza, como dije, la redención escogiendo a un pueblo. Ese es el tema que circula a través de Génesis, el tema central. Seguimos ahí con la importancia de Génesis. Es importante porque es el registro de los orígenes de todas las cosas, de toda la existencia. Es el semillero doctrinal también de la Biblia y empiezan a surgir muchas doctrinas bíblicas. También otra importancia es que relata el nacimiento de un pueblo para Dios, del pueblo escogido. También relata la mayor extensión de tiempo cronológico en la Biblia. Solo Génesis abarca un periodo de 2000 años. Éxodo, Apocalipsis abarca un periodo de 1900 años. Entonces ustedes pueden contemplar, haciendo esta comparación, la magnitud de tiempo que abarca Génesis. Autor y fecha y tiempo de escritura. El autor, como hemos ya visto, es Moisés. La fecha, después de la salida de Egipto en el 1240 a.C. Tiempo que abarca Génesis, como ya hemos dicho, 2000 años. El tiempo, creación. Ahí vemos el tiempo de la creación, el lugar y la referencia. Creación en 2091 antes de Cristo. Que nos habla ahí de Mesopotamia, en el registro bíblico Génesis 1 al 11. Canaán, lugar 2091 al 1898 antes de Cristo. Ahí ustedes ven el registro en Génesis 12 al 36 y Egipto de 1898 al 1805 antes de Cristo, y ustedes ven ahí Génesis 37 al 50. Bosquejo de Génesis. Encontramos del capítulo 1 al 11 historia primitiva. Ahí nos habla acerca de la creación, la caída,
civilización prediluviana, el diluvio y civilizaciones postdiluvianas. Ahí ven ustedes entonces el bosquejo de Génesis desde el capítulo 1 al capítulo 11, que es prácticamente lo que se narra en el video que vimos anteriormente. Después viene la segunda parte, que es la historia patriarcal, desde el capítulo 12 al capítulo 50. Ahí nos habla de Abraham, capítulo 12 al 25, Isaac y Jacob del 25, 19 al 36, 43, José 37 al capítulo 50. Bosquejo de las generaciones. Según la estructura literaria, el libro se divide en 10 secciones. Fórmula de Ptolomeo. Estos son los descendientes o la historia, que utiliza la palabra hebrea Ptolomeo, que significa descendientes o historia o generaciones. Los siguientes textos serían las 10 divisiones literarias de Génesis. Resumen de Génesis. El autor no tiene ningún interés en demostrar la existencia de Dios, sino que lo da por un sentado. Él dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El escritor de Génesis no se preocupa por, como dije, comprobar la existencia, demostrar la existencia de Dios, sino que ya lo da por un hecho. Él solamente se limita a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La historia primitiva, Génesis, seguimos ahí, de Génesis 1 al 11, se relata, como dije, la historia primitiva. Estamos dando un resumen de lo que es Génesis. Ahí revela los orígenes del universo, los comienzos del tiempo y del espacio, y muchas de las primeras experiencias de la raza humana, tales como el matrimonio, la familia, la caída, el pecado, la redención, el juicio y las naciones. Eso es lo que podemos ver como resumen de al menos Génesis 1 al 11. También se ve lo que es la historia patriarcal del capítulo 12 al 50. Explicaba a Israel cómo ellos vinieron a existir como familia, cuyos ancestros pueden ser observados hasta Eber, de donde vendría el vocablo hebreo. Entonces, pues ahí se nos aclara por qué es que se le llaman hebreos. Viene de Eber, de donde vendría, como dije, el vocablo hebreos, Génesis capítulo 10, verso 24 al 25, y aún más remotamente hasta Sem, el hijo de Noé. Y de Sem viene el nombre de los semitas, por eso se les llama judíos semitas. Génesis capítulo 10, verso 21. Seguimos con el resumen. Los judíos comprenderían una porción selecta de la historia del mundo y el trasfondo de Israel como nación para vivir bajo el liderazgo de Josué en la tierra de Abraham. También es interesante que todo el escenario teológico que Génesis relata se completa en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Entonces ahí más o menos, perdón, se nos da o damos un resumen de lo que es en sí el Génesis. Como dije, es interesante que todo el escenario teológico que Génesis relata se completa en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Vamos a verlo. Aquí lo pueden ver, una comparación y un contraste entre Génesis 1 al 3 a Apocalipsis 20 al 22. Ahí se dan las comparaciones. Ahí en Génesis 2:2 nos habla del primer reposo
Y Apocalipsis 22, 21 habla del reposo final. Génesis 2:9 habla del árbol de la vida. Apocalipsis 22:2 habla del árbol de la vida también. Génesis 2:10 habla del río. Génesis 22:1 habla del río. Génesis 2:21 al 24 habla del esposo. 21:9 de Apocalipsis habla del cordero. Génesis 2:21 al 24 habla de la esposa. 21:9 de Apocalipsis habla de la esposa. Génesis 2:8 habla del huerto. Apocalipsis 21:2 habla de la ciudad. Seguimos. Génesis 3:6 al 23 habla del paraíso perdido. Apocalipsis 21:1 habla del paraíso recuperado. Génesis 3:1 al 7, Satanás victorioso. Apocalipsis 22:10 al 11, Satanás derrotado. Génesis 3:8, el rostro divino oculto. Y Apocalipsis 22:4, verán su rostro. Génesis 3:17 al 4:2 habla de la maldición pronunciada. Apocalipsis 22:3, la maldición quitada. Génesis 3:24, las puertas cerradas. Apocalipsis 21:25, las puertas abiertas. Y Génesis 2:17, la entrada de la muerte. Y Apocalipsis 21:4, el final de la muerte. Entonces podemos ver ahí esta relación hermosa de Génesis y Apocalipsis. Vemos entonces algunas cosas muy importantes que son los principios de interpretación aplicados a Génesis. Una de los principios es que no debe interpretarse de forma alegórica. Tampoco debe interpretarse de forma tipológica. Tampoco debe interpretarse acomodando el texto a las hipótesis científicas, que es lo que hacen muchos. Se debe interpretar el Génesis en forma literal y natural. Cuando hablamos de literal y natural, estamos hablando de que lo que dice ahí es tal como fue, que lo que narra Génesis son hechos reales, son cosas que realmente se dieron, son hechos naturales y así debe interpretarse. No son fábulas, no son cuentos, no son inventos, no son cosas que simplemente han pasado de generación a generación, son hechos reales. Entonces, por eso decimos que Génesis debe interpretarse literal y naturalmente. O sea, el método correcto aplicado a la interpretación de Génesis es el método histórico, gramático y literal. Explicamos un poquito de esto, el método histórico, gramático, literal. Este se refiere a la interpretación de las escrituras que toma la Biblia literalmente, considera el escenario histórico y considera los aspectos gramáticos del texto. Entonces, eso es lo que hace este método. La Biblia, o sea, nos da a entender que la Biblia debe ser entendida literalmente debido a que los autores intentaban comunicar hechos e ideas reales. Eso ellos no intentaron comunicar cuentos, historias o fábulas, sino ellos intentaron o comunicaron hechos e ideas reales. Por eso se debe entender en forma literal. La Biblia debe ser entendida históricamente debido a que los autores describen hechos verdaderos que sucedieron en ese tiempo. Por eso se debe interpretar así. La Biblia debe ser entendida gramáticamente debido a que los autores utilizaron las reglas básicas de la lengua para comunicar sus pensamientos. Damos ahí una explicación de lo que es alegoría. La alegoría viene del griego
¿Qué significa figuradamente? O sea, la Biblia no debe interpretarse figuradamente, pues la alegoría es una figura literaria o tema artístico que busca representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales y de objetos cotidianos. La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen para que pueda ser mejor entendido por las generaciones. Hablamos de tipología. La tipología es una clase especial de símbolo. Un símbolo es una figura que representa algo. Más concretamente, una tipología en las Escrituras es una persona o una cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o cosa en el Antiguo Testamento. El análisis de un tipo bíblico o tipología se refiere al estudio de diversos temas, sucesos, personas u objetos del Antiguo Testamento que son considerados como sombra, imagen o prefigura de otra realizada del Nuevo Testamento. Cuando hablamos que no debe interpretarse tipológicamente, sabiendo que hay muchos versos que tienen una tipología y que se cumplen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no es que estamos contradiciéndonos. Vamos a explicar eso. Le dice ahí no de forma alegórica, no de forma tipológica, se debe interpretar el Génesis. Cuando estamos hablando, debemos entender que se refiere a no interpretarlo en forma general, o sea, una de las reglas de la homilética es que la Biblia debe entenderse de forma natural. Así debe entenderse también Génesis. Se refiere a no interpretar en forma general tipológicamente. Pero en forma particular, con algunos pasajes, sí se puede darle una interpretación tipológica, o sea, tomando un hecho real, entendiendo que no es una fábula que se está tomando, es un hecho real, algo que existió, algo que se dio, algo que se vivió, que tiene su tipología, que tiene su representación, que es una sombra también a lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. No se puede aplicar este método a todo Génesis porque no todo es tipológico. En forma general se debe interpretar literalmente, pero dependiendo del contexto del pasaje, sí admite ser interpretado en forma tipológica, dependiendo de las escenas que tienen claridad, clara explicación en este caso del Nuevo Testamento. Entonces, dijimos que no se puede interpretar todo Génesis en forma tipológica, pero dependiendo del pasaje, el evento, la homilética da esa oportunidad de darle esa interpretación, sabiendo que el hecho del cual se está hablando es real, pero tiene una aplicación en el Nuevo Testamento, por eso se le puede dar esa aplicación tipológica. Por ejemplo, Génesis capítulo 6 es un tipo de lo que acontecerá en tiempos finales, según Jesús mismo. Él le dio ese sentido a ese episodio específico. En el caso de Isaac se toma del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice, y el Nuevo Testamento toma ese acto del ofrecimiento de Isaac y lo hace comparable a el sacrificio de la persona de Cristo. O sea, Isaac es un tipo de Cristo. En forma general, Génesis debe interpretarse literalmente, pero eso no significa que no puede darse un sentido figurado o tipológico a algunos pasajes de la Biblia. Como es imposible también interpretar algunas escenas de Apocalipsis o de Daniel en forma literal o profética, o también en el caso de Ezequiel o de Zacarías, no se podría interpretar en forma literal.
Toda la Biblia en forma general debe ser interpretada literalmente. Todo Génesis debe interpretarse literalmente. Lo que cuenta Génesis es cierto, es lo que estamos diciendo, pero de lo literal puede hacer una aplicación alegórica. O sea, en Génesis capítulo 3 es literal, pero se puede hacer una aplicación alegórica. La aplicación que se le puede dar es del cuidado que tiene que tener el cristiano de las formas que opera el diablo. Entonces ahí está esa explicación y vemos que no hay ninguna contradicción cuando decimos que debe aplicarse, como vimos anteriormente, debe dársele esa interpretación gramática y también interpretarse en forma literal. Mateo capítulo 12:40, Jonás. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de tipos. En el caso dice Jonás es un tipo de Cristo porque él estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, como Cristo estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Otras personas, Adán, Isaac, José, Moisés, Melquisedec, estas son tipo de Jesucristo. Interpretación literal y naturalmente, es decir, entender las escrituras consistentemente en su sentido llano y obvio y natural. Eso es a lo que nos referimos de interpretar literal y naturalmente. Porque en 6 días hizo Dios, el Señor, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. La regla del lenguaje y uso de la palabra demanda que entendamos esto como días de 24 horas literales y no como pues algunos han querido explicarlo hablando de periodos extremadamente inmensos de miles o millones de años. Debe entenderse, como dice ahí, de 24 horas. Y debemos entenderlo como lo entiende un niño. Tiempo que abarca Génesis, Abraham en Canaán, 4000 antes de Cristo al 2091 antes de Cristo. Ahí abarca Abraham. Ahí vemos Génesis abarca un periodo de 2000 años. José, desde ahí vemos 1805 antes de Cristo, eventos. Y desde Génesis y Éxodo abarca ese tiempo y después desde Éxodo en adelante hasta Apocalipsis abarca, como dijimos antes, un periodo de 1900 años. Desde el 6 antes de Cristo al 95 después de Cristo. Ahí el resto del Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento. El semillero de la Biblia, hay más de 60 citas directas de Génesis en el Nuevo Testamento y cientos de alusiones al mismo. El Señor Jesús lo confirma en sus relatos al hablar de la creación del hombre y la mujer. Entonces, cuando el Señor habla de esto, de la creación del hombre y la mujer, se refiere
que Jesús confirma pues los relatos de Génesis, habla de que son verdad. El asesinato de Abel se encuentra en Lucas 11, 49, 51. El diluvio también lo vemos ahí en Lucas. Abraham, Isaac y Jacob lo menciona Mateo y Juan. La circuncisión de los patriarcas, ahí es mencionado en Juan. Entonces, por eso hablamos del semillero. Pablo apela al libro de Génesis en doctrina, claves, por ejemplo, la caída del hombre, la institución del matrimonio, ahí se menciona en Génesis, y después ahí ustedes ven la cita del Nuevo Testamento, al menos la caída del hombre, Génesis 3, y también se menciona en Romanos 5, la institución del matrimonio, Génesis 1, 2, y se menciona en Colosenses 4 y Efesios capítulo 5. El contraste entre el hijo y la promesa y el hijo de la ley, ahí se menciona Génesis 16 y 21 y Gálatas 4, 25. La porción más citada es la correspondiente a Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, siendo la de mayor influencia en el Nuevo Testamento, con un centenar de referencias. Cada autor del Nuevo Testamento se refiere a Génesis 1, 11. Génesis es el libro más citado por el resto de la Biblia. Hasta aquí quedamos con lo que es lo que hemos hablado o la presentación de lo que es Génesis. Es como una introducción a Génesis, es como un vistazo en general a todo el contenido de Génesis. Gloria al Señor. Espero, que les haya servido esta segunda parte que nos ha hablado de Génesis.